Hablemos de impuestos, un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile. Hola queridos oyentes, te habla René Galindo en este podcast Hablemos de Impuestos. En este episodio quiero compartir un artículo que proviene de una revista económica de España que se llama El Economista, que me llamó mucho la atención. Es un escrito sobre los impuestos más raros de la historia. Esta fue redactada por Javier Sanz en el año 2020. Te cuento. Según una frase atribuida a Benjamin Franklin, en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. De la primera poco se puede añadir, pero de los impuestos vamos a dejar de lado las consideraciones y bucearemos para encontrar los impuestos más raros de la historia. Fíjate. Vectigal urinae, que es el impuesto sobre la orina. En el siglo I, el emperador Vespasiano decretó un impuesto sobre la orina, que se recogía para fabricar el dentrífico de la época, como blanqueador en las lavanderías y como material para los curtidores. Tito, el hijo Vespasiano, le recriminó a su padre el cobro de un impuesto tan miserable. Y el emperador, impertérrito, extrajo de su bolsa una moneda, se la puso en la mano y le preguntó si le molestaba su olor. Tito lo negó y su padre le respondió: Pecnia non olet, en latín significa el dinero no huele, venga de donde venga. Curioso, ¿eh? Otro impuesto, mira. Aes oxurium, el impuesto de la soltería. Cuando Augusto tomó las riendas de la República, decretó una serie de leyes para recuperar la familia tradicional como institución básica de su nueva Roma. Y entre ellas estaba el aes oxurium, un tributo que penalizaba la soltería. El impuesto era anual y suponía un 1% de la riqueza declarada. Una vez casado, dejabas de pagar el impuesto. Y además, si la novia era viuda de algún soldado muerto en combate, recibías una gratificación. Escucha esta. Impuesto sobre los sombreros. En Reino Unido, durante el siglo XVIII, se creó un impuesto que debía pagarse por cada uno de los sombreros, no por llevarlo. El pago se acreditaba mediante un sello que se ponía en la parte interior. Aunque era un simple método para recaudar dinero, era justo porque se vinculaba con la riqueza. Los pobres tenían uno o ninguno, y los ricos varios. También en Reino Unido, en 1696, se aplicó el impuesto sobre las ventanas. Igualmente gravaba la riqueza, ya que las casas de los ricos eran más grandes y tenían más ventanas. Hecha la ley, hecha la trampa. Muchos empezaron a tapiar ventanas, lo que hacía las casas más lúgubres e inhabitables. Siguiendo la misma línea, en 1784 se decretó el impuesto a los ladrillos. Había que pagar 4 chelines por cada 1000 ladrillos que tuviese la vivienda. La respuesta de las fábricas fue hacerlos más grandes. Hubo que legislar el tamaño máximo de los ladrillos. Y los británicos, a su vez, empezaron a construir con más madera y menos ladrillo. Escucha esto. Impuesto sobre la barba. En el siglo VI,
Enrique VIII, el rey de Inglaterra, estableció el impuesto que debían pagar los que llevasen barba. Lógicamente era sencillo librarse de pagar este impuesto afeitándose. Aún así, muchos decidieron llevar la barba y pagar por el mero hecho de pagar. A caballo entre la vanidad y la opulencia, llevar barba era una señal de ser tan rico que podías permitirte ese lujo. En 1698, el emperador ruso Pedro I el Grande recuperó este impuesto por motivos estéticos e higiénicos. Su idea de europeizar Rusia chocaba con las barbas, ya que el afeitado transmitía una imagen más europea y moderna. Los que querían llevar barba debían pagar. Cuando pagabas el impuesto, te daban una chapa acreditando dicho pago. Bueno, queridos oyentes, espero que te haya entretenido este episodio de los impuestos más raros de la historia. Ok, nos vemos en un próximo episodio con nuevas novedades en este podcast de Hablemos de Impuestos. Hasta luego. Hablemos de Impuestos. Un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile.